este programa creé una figura para explicarle, para tratarle de hacer claro qué había pasado en la ronda 1. Decía que era un pequeño paso en una licitación, pero que era un gran salto en el sentido correcto. Hoy, a un día de distancia, comienzan a darse explicaciones, justificaciones y cómo se ve desde diferentes puntos. En un lado de la moneda está el gobierno federal, el secretario de Hacienda y el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quienes clara y llanamente dicen que fue un gran primer paso, que fue un buen primer paso, que se va aprendiendo, que se está desarrollando el sector, porque en prácticamente 80 años no habíamos visto inversión privada en el sector energético. Hemos visto cómo tenemos que aprender, irle ajustando, ir calculando. Destaca ciertamente la transparencia, ciertamente el interés de algunas empresas, como dice la Secretaría de Energía. Sin embargo, simple y sencillamente se trata de un paso muy pequeño. No se llegó al 30% que era la meta. Sin embargo, habrá que ver que esta experiencia sirva y sirva bien para las siguientes etapas que son, créame usted, mucho más atractivas para la inversión nacional y extranjera. El presidente de la República y el secretario de Hacienda consideraron que la primera licitación del sector energético fue un buen primer paso. Enrique Peña Nieto señaló que el proceso se dio con gran transparencia. Luis Videgaray consideró que a pesar de que no se cumplieron las expectativas, se trata de la primera licitación en ese sector en más de 70 años y anticipó que se realizarán algunos ajustes para hacer otras licitaciones más atractivas. Entre las muchas grandes lecciones que me enseñó mi papá, está aquella que dice que quien sabe hacer algo muy bien, lo hace. Quien no lo sabe hacer muy bien, lo enseña. Y quien no lo sabe hacer ni enseñar, lo critica. Y esa es la posición de la inmensa mayoría de las empresas de análisis económico. Vemos cómo todos dicen que les dejó un mal sabor de boca, que fue un fracaso, que hay que cambiar las cosas. Curiosamente, no dicen nada nuevo. Primero, no se trató de un fracaso. Se trató del primer paso en un sector que no conocíamos, que estaba cerrado. Parecería que algunos en la iniciativa privada, especialmente entre los analistas económicos, quieren que los bebés de salir del vientre de su madre empiecen a correr. Y esto es lo que nos pasa en el sector energético. Segundo, que hay que hacerle ajustes, los mismos que ya ofreció la Secretaría de Hacienda, que cuando dicen se está aprendiendo, estamos afinando la puntería, permítame el lugar común, es a lo que se refiere el secretario de Hacienda cuando dice que se realizarán ajustes para hacerlo todavía más atractivo. Lo que es inaceptable son aquellos que dicen, llegamos tarde a la apertura del sector energético. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién llegamos tarde? ¿De esta administración? No, esta administración presentó una reforma que efectivamente abrió el sector y tuvo el apoyo mayoritario en el Congreso de la Unión. No es culpa de este gobierno que lleguemos tarde, es culpa de las grandes taras, atrasos y mitos nacionales que todavía algunos irresponsables como Andrés Manuel López Obrador defienden. Prácticamente todas las áreas de análisis del sector financiero coincidieron en el sentimiento de decepción porque no se cumplieron las estimaciones de la primera ronda dentro del sector petrolero. Las voces dominantes consideraron el entorno internacional de caída de los precios, así como la necesidad de realizar ajustes en las bases de licitación y las contraprestaciones fijadas por la Secretaría de Hacienda para evitar un fracaso similar. Estamos llegando a una posición francamente ridícula en el sector de las telecomunicaciones. Durante muchos años, Francisco Gil Díaz, el director de Telefónica México, dijo, nosotros no invertimos y no podemos porque las reglas no están parejas, porque es preponderante el grupo económico en torno a América Móvil. La reforma a las telecomunicaciones acabó con eso. Generó incentivos de dos maneras. Punto número uno, a que América Móvil, como lo decidió desde el primer momento, dejara de ser preponderante, es decir, que dejara de tener la mitad más uno del mercado relevante o que hubiera una regulación asimétrica. En ambos casos el terreno se vuelve más parejo, se vuelve más fácil para que entren otros. Así las cosas, llama mucho la atención que el presidente de Telefónica México diga, no, estaría muy mal que dejara de ser preponderante América Móvil, porque perderíamos los beneficios que hoy tenemos
por las reglas asimétricas que les pone la autoridad. Sería mejor que el señor Gil Díaz se callara y se pusiera a trabajar, porque afuera está América Móvil compitiéndole en el propio mercado de roaming en los Estados Unidos a AT&T, y AT&T está desarrollando una plataforma que podría hacer que Telefónica México pierda rápidamente el segundo lugar que tiene en el mercado de la telefonía móvil y fija. Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica México, se dijo preocupado porque el grupo económico en torno a América Móvil deje de ser preponderante según los criterios establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puesto que ya no ofrecerían roaming, no habría venta en su oferta a operadores, habría cambios en asimetría, no tendrían obligaciones off-net ni on-net. Todos los requerimientos de infraestructura desaparecerían. Los que están obsesionados con que la economía de México está mal, toman y agrandan algunos datos que no necesariamente implican el México de hoy, que son datos básicamente estadísticos, que sí marcan una tendencia de cómo estuvimos en el pasado. Me recuerdan mucho a aquellas personas que justifican sus errores, sus fallas, sus defectos de carácter diciendo, es que cuando yo era niño, es que cuando nací, es que mis papás. Hoy el INEGI dio a conocer la encuesta Ingreso-Gasto 2012-2014. Ciertamente disminuyó el ingreso y disminuyó el gasto de los mexicanos, pero no hoy, 2014, estamos en 2015. Sí nos da una comparación estadística ciertamente, sí nos permite ver cómo está el entorno también, pero no nos habla del México de hoy, de donde estamos parados. Tristemente, las estadísticas no son en tiempo real. Entre 2012 y 2014 disminuyó 3.5% el gasto de las personas, mientras que los ingresos disminuyeron en 5.1%, de acuerdo con datos del INEGI. Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos-Gasto en los Hogares, el ingreso corriente total en promedio trimestral fue de 39,719 pesos. Básicamente, los ingresos disminuyeron por la renta de propiedad, las transferencias y otros productos de trabajo. El gasto promedio de las familias fue de 36,438 pesos. Algunas veces parecería que quienes tratan de explicar lo que pasa en el tipo de cambio no tienen la más remota idea o hay una campaña de especulación en materia de tipo de cambio. Durante las últimas 2 o 3 semanas, todos los analistas económicos dicen, no, el tipo de cambio está marcando máximos históricos, rompiendo barreras y todos los lugares comunes que suelen hacer por la situación de Grecia, el miedo de Grecia, la posible salida de Grecia de la Unión Europea. Y ahora engrandecen los discursos de Janet Yellen, porque se va a reunir con un comité del Congreso, por eso se explica que en el mercado de menudeo, en el mercado de la gente común y corriente, el tipo de cambio hoy haya llegado a 16 pesos con 14 centavos. ¿Realmente esas son las explicaciones o realmente hay otra de fondo? Yo le invito a que se fije con gran atención en el diferencial de compra y de venta, que recuerde que estamos en un periodo de vacaciones y que quizá algunos están aprovechando e inflan las cosas para hacer que la discusión cambiaria se vuelva atractiva para ellos. La diferencia que hay entre el precio promedio que se está pagando a la compra y a la venta es inaceptablemente grande, aún a pesar de los discursos de Janet Yellen de Grecia o de que México haya empatado ayer en contra de Trinidad y Tobago. En el mercado de menudeo, el tipo de cambio del peso frente al dólar se ubicó en 16.14 pesos por dólar. La explicación que dieron muchos analistas fue la reunión que tuvo Janet Yellen con un panel de legisladores, lo que revivió las especulaciones de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Las últimas semanas, el pretexto había sido la crisis de Grecia. Cada vez son más evidentes los actos de especulación sin fundamento. Y mire, cuando hablamos de especulaciones sin fundamento, ahí está el caso de Grecia. No durante semanas se dijo que el tipo de cambio del peso estaba presionado por Grecia. Se dijo durante demasiadas semanas.
Se repetía como lugar común. ¿Y ahora cuál es la explicación que vamos a dar? Grecia prácticamente ya se arregló. Ciertamente el gobierno actual de Grecia va a tronar y se va a ir. Vemos cómo renuncian funcionarios un día sí y otro también, porque se están acercando a la ortodoxia económica. Vemos cómo para la comunidad financiera internacional es un asunto que resultó bastante menor, ¿eh? El dinero que le van a poner Francia, España y particularmente Alemania no llega al 10% de lo que van a levantar en los mercados privados de deuda. Es decir, ya quedó claro. Sería bueno que, por ejemplo, individuos como Raúl Castro quizá nos explicaran qué ganaron con la victoria moral que tuvieron los griegos con su referéndum. Sería bueno que aquellos que nos dijeron que ya era un hecho que se había salido Grecia de la Unión Europea nos explicaran cómo están las cosas hoy. Y peor, mucho peor aún, que aquellos que promueven las políticas populistas en México dieran la cara y repitieran aquello: si Grecia ya pudo, ¿por qué nosotros no? Si Grecia ya pudo volver a la ortodoxia, ¿por qué nosotros nos tendríamos que salir de ella? Mientras que en Grecia siguen presentándose protestas callejeras y dimisión de funcionarios del gobierno tras la aprobación de medidas que les permiten tener acceso a un tercer rescate financiero, en el mundo se ha registrado una oleada de optimismo en el mercado de valores. Los montos que tendrán que aportar naciones como Alemania, Francia o España a los programas de rescate equivalen al menos al 10% de los fondos que deben obtener en un año de los mercados de valores. Por cierto, ayer no lo comenté porque la verdad no me pareció relevante, pero hoy sí me parece bastante chistoso. Muchos, los mismos que critican a la economía mexicana, hoy le aplauden a la de Perú porque el Fondo Monetario Internacional dijo que Perú está un poquito mejor que México. Yo me pregunto, ¿en dónde viven? ¿En Perú? ¿Brasil? ¿Venezuela? ¿O dónde viven? El tema de fondo debe ser: todos debemos sumar esfuerzos para que a México le vaya bien, porque eso se redunda en nuestros bolsillos. Gracias, y ahora sí, ¡viva México!